Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, la ciudad santuario por excelencia, junto con Roma, comunidad cristiana universal. La presencia de lo sagrado se ha respirado siempre en el aire de una ciudad que quiso ser la Roma de la Edad Media. Su misión, al servicio de la protección y exaltación del sepulcro del Hijo del Trueno, acabaría agrupando en torno a sus restos una población de viejas calles y callejuelas, edificios tradicionales y pavimentos enlosados en granito, que ha sabido intercalar su caserío entre monumentales fábricas religiosas y palaciegas, hasta culminar en lo que es hoy, un recinto histórico declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La ciudad del apóstol cobija desde siempre ese monumental relicario pétreo que es la catedral. Allí mismo, sobre un sepulcro romano, se elevó en el lejano siglo IX el primer templo dedicado a Santiago el Mayor, siendo sustituido posteriormente por el actual edificio de estructura románica y fachada barroca. La plaza del Obradoiro, con la destacada presencia de la portada del templo, obra del arquitecto Fernando de Casas, en convivencia con arquitecturas de estilos y destinos diferentes, se ha convertido en un espacio único del arte occidental. El Palacio Rajoy, actual ayuntamiento de la ciudad, construido en el siglo XVIII por un ingeniero francés, con su rítmica fachada clasicista, cierra este amplio espacio urbano junto con el antiguo Hospital de Peregrinos, hoy transformado en Hostal de los Reyes Católicos. El antiguo Hospital Real se construyó en el siglo XVI, con destacados elementos artísticos, como la fachada en estilo plateresco. Ambos edificios conforman un marco inigualable para dar la bienvenida a la humanidad peregrina. En el año 813, reinando Alfonso II, monarca de Asturias y Galicia, se descubrieron en Compostela los restos considerados del apóstol Santiago. Sus discípulos, Atanasio y Teodoro, los trasladaron desde Palestina por vía marítima, según cuenta la tradición enriquecida con la leyenda del Campus Stellae. El rey mandó construir un pequeño templo, reformado y ampliado varias veces a lo largo de la historia. En el último tercio del siglo XI, un grupo de canteros venidos de Francia, bajo la dirección del maestro Bernardo el Viejo, inició la construcción de la actual catedral románica. La fachada de las Platerías, llamada así por dar frente a la plaza en la que tenían sus tiendas los orfebres compostelanos, es la única portada románica que se conserva del templo original. Junto a ella se eleva la Torre del Reloj, el más alto campanario de la catedral y de la ciudad. Se trata de una bellísima construcción barroca, obra del maestro gallego del siglo XVII, Domingo de Andrade.
En su interior, la monumental campana llamada berenguela marca con su potente tañido el ritmo vital de Santiago. Frente a la portada de azabachería de la catedral, se levanta el segundo de los edificios más importantes de la ciudad. El antiguo monasterio de San Martín Pinario, actual seminario mayor. Este monumental conjunto arquitectónico remonta sus orígenes a la Edad Media. El arzobispo don Diego Gelmírez construyó en su solar una primera iglesia románica, siendo reformado todo el monasterio por la orden benedictina a partir del siglo XVI, cuando se construyó el actual templo renacentista. El monasterio y la iglesia de San Martín Pinario ocupan una superficie de más de 20.000 metros cuadrados. Con dos amplios claustros barrocos en su interior. La portada del templo, construida en estilo plateresco por el maestro Ginés Martínez, se nos presenta como un gran retablo pétreo, presidido por la imagen del santo patrón, San Martín. Junto con la fachada de la iglesia de Santa María de Pontevedra, la portada de San Martín es una de las mayores obras del plateresco gallego y español. Cuenta la tradición que San Francisco de Asís también fue peregrino a Compostela entre los años 1213 y 1215. Sus discípulos construyeron el monasterio de San Francisco fuera del recinto amurallado de la ciudad, donde desde la Edad Media ha ido creciendo y transformándose en otro de los grandiosos conjuntos artísticos de Santiago, bajo la dirección del gran arquitecto barroco Simón Rodríguez. Santo Domingo de Guzmán fundó la orden mendicante de los dominicos, dedicada fundamentalmente a la predicación. También este santo español peregrinó a la tumba del apóstol. Un trovador medieval, Bernal de Bonaval, recogió en sus cantos la consagración de la actual iglesia dominica en el año 1230. Su apellido irá por siempre unido al nombre del convento como Santo Domingo de Bonaval.
En el período barroco, los dominicos tuvieron una nueva edad de oro, cuando uno de sus hijos, el arzobispo Monroy, ocupó la sede catedralicia de Santiago. En aquella época, el arquitecto gallego Domingo de Andrade rehizo el claustro y las fachadas del convento con una elegante decoración naturalista. No podemos dejar de visitar la original y sorprendente escalera circular del claustro. El mismo arquitecto Andrade la construyó en granito, con 3 rampas independientes sin ningún apoyo central. En la actualidad, el convento de Santo Domingo de Bonaval está ocupado por el Museo do Pobo Galego, el más importante centro etnográfico y artístico de Galicia. En sus salas se conservan las huellas materiales y plásticas de las tradiciones del pueblo gallego. La iglesia de Santo Domingo encierra tras las rejas de sus numerosas capillas una importante colección de retablos barrocos. Hoy, este templo, convertido en panteón de gallegos ilustres, conserva los restos de personalidades de la historia de Galicia como Rosalía de Castro o Castelao. El único templo compostelano que conserva casi intacta su primitiva fábrica románica es la iglesia de Santa María del Sar. Sus muros, reforzados con gruesos contrafuertes, se ornamentan con capiteles, ventanales y canecillos del más puro románico compostelano. En su costado encontramos el claustro,
entrañable y acogedora pieza de la arquitectura medieval. Esta iglesia fue construida en el siglo XII, sobre la ribera del río Sar, donde la debilidad del terreno ocasionó una exagerada deformación en su estructura de cantería, ofreciendo en su interior un aspecto tan dislocado que se la suele considerar la Torre de Pisa española. Esta es Compostela, la ciudad monumental que nos espera. Esta es también la meta para el peregrino, cuyo camino vamos a recorrer juntos. El Camino de Santiago no es una vía única, sino la suma de numerosos itinerarios procedentes de los más variados puntos de Europa, con un lugar de confluencia común en la ciudad del apóstol. Desde los montes del Cebreiro, los distintos itinerarios se agrupan en el llamado Camino francés. Esta ruta de peregrinación será punto de encuentro para los caminantes de todo el mundo, en su recorrido por el territorio de Galicia. Tras varios meses atravesando países y regiones de Europa, un último obstáculo esperaba a los caminantes. La entrada en Galicia nunca fue fácil. Las altas montañas del Cebreiro eran paso obligado para los peregrinos. Allí, en su cima, se instaló una de las más importantes paradas del camino: la iglesia de Santa María y la hospedería de San Giraldo de Aurillac. El Códice Calixtino, la más antigua guía para peregrinos en la Edad Media, cita este conjunto de construcciones prerrománicas a las que se atribuyen varias leyendas, entre ellas la relativa al Santo Grial, buscado en estos parajes por los caballeros del rey Arturo, y recogida en la ópera Parsifal, de Ricardo Wagner. Junto
Junto a estos monumentos de nuestro pasado, perviven las pallozas, las más antiguas construcciones rurales de Galicia, fieles testigos de la tradicional y dura vida campesina. A pie, en bicicleta o a caballo, el camino se acaba convirtiendo para el peregrino en una búsqueda. Una búsqueda de amigos. Una búsqueda de compañerismo. Una búsqueda de la historia y las raíces de nuestra cultura. Pero sobre todo, en la búsqueda de uno mismo. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que movo vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba ao meu amor, camiñiño santrumillo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nací. Deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños. Deixo a veiga polo mar. Deixo, en fin, canto ben quero. Quen pudera non deixar. Mais son probe mal pecado. A miña terra ne miña, que astra lle dan de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. Teño vos pois que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do Campo Santo donde meu pai se enterrou. Herviñas que biquei tanto, terriña que vos criou. Adiós Virxe da Asunción, branca como un serafín. Lévovos no corazón. Pedidelle a Dios por min, miña Virxe da Asunción. Xa soen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oen lonxe, máis lonxe. Cada balada é un dolor. Voume soio, sin arrimo. Miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha. Adiós por sempre, quizais. Dígoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidás tantas leguas mar adentro. Miña casiña, meu lar.
El Monte del Gozo, desde donde se divisan por fin las torres de la Catedral de Santiago, es el fin de un largo y solitario trayecto. Ahora descubriremos por fin Santiago de Compostela, una insospechada ciudad, vital y dinámica, activa y trabajadora. La animación de su mercado, donde los campesinos venden los frutos de sus cosechas, nos trae el recuerdo del pasado, cuando esta ciudad era el más importante centro comercial del noroeste de España. Allí confluían las principales rutas terrestres del Reino de Galicia, convirtiéndose en una ciudad comercial de primer rango. Tampoco podían faltar los frutos del mar. Todo tipo de pescados y mariscos hacen olvidar al caminante las penurias y limitaciones de su largo itinerario. Decía el escritor don Álvaro Cunqueiro que la auténtica cocina gallega era la cocina de nuestras abuelas y de nuestras madres. Una cocina sin sofisticación, pero con fórmulas muy equilibradas, en las que se busca mantener la esencia natural de los productos sin disfrazar los sabores. La rica variedad y la excepcional calidad de los productos que nos dan la tierra y el mar se complementa con dulces, quesos y vinos propios, capaces de convertir a cualquier cocinero en un prodigioso gourmet. El más apreciado de los dulces locales es, sin duda, la famosa tarta de Santiago, en la que la cruz de la Orden Militar de Santiago identifica a una sabrosa masa almendrada. La concha de vieira es el principal símbolo identificativo del peregrino jacobeo. Ya se lleve cosida al sombrero, colocada sobre el cuello o simplemente colgada del cayado, ha identificado al caminante desde tiempos inmemoriales. Su imagen no solo identificaba a los peregrinos, sino que el cabildo de la catedral también la utilizó para identificar las casas de su propiedad en la ciudad de Santiago. En su versión actual, una importante cantidad de los visitantes que llegan a Santiago de Compostela pueden considerarse como turistas. Los importantes atractivos de todo tipo que ofrece la ciudad son causa más que suficiente como para justificar una estancia en Galicia. Estos, junto con los peregrinos que han recorrido largos trayectos, se encuentran con una ciudad que conserva mucho de su rica vida provinciana. El encanto de sus tiendas de recuerdos, de los comercios de artesanía y de los locales de venta tradicional anima al viajero a perderse por las calles de su casco histórico, descubriendo, junto a los grandes monumentos, un mundo repleto de sorpresas
y rico en recuerdos. Este es el pulso de la vida cotidiana en las ciudades que se resisten a ser devoradas por una civilización acelerada. Librerías de viejo. Sastrerías a medida. Cererías para el suministro del importante culto litúrgico en los innumerables templos. La mano maestra de los artesanos se aplica unas veces a la restauración de obras de arte. Siendo capaces, en otros casos, de transformar la más modesta materia prima en piezas únicas de orfebrería. Trabajos tradicionales de artesanía, difíciles de encontrar hoy en día, perviven aún en Santiago.
pero sobre todo, callejear. Descubrir esta ciudad exige recorrer sus calles. Perderse por sus barrios. Solo así, el embrujo de su ambiente puede conquistarnos. Al final, la catedral nos aguarda. Tras atravesar el pórtico de la gloria, joya del románico y obra magna del maestro Mateo, el cabezazo tradicional al Santo dos Croques afianza nuestra sabiduría. Sentado en su trono de siglos, Santiago el Mayor, el hijo del trueno, espera el abrazo ritual del viajero. El Botafumeiro, que fue en otro tiempo un incensario higiénico del interior del templo, hoy es el colofón espectacular de nuestra estancia en Compostela.